Cada vez son más frecuentes los cambios adaptativos de las empresas por consecuencia de movimientos en el sector que habitan. En Sectorial, hemos identificado los principales inductores que definirán el futuro de las organizaciones en los próximos 5 años y elaboramos una miniserie para compartirlo. En el presente capítulo, compartiremos las implicaciones de las estrategias geopolíticas. Hay una constelación geopolítica que va a hacer un cambio marcado en el desarrollo de las empresas. Esta tiene que ver con la seguridad global. Es que estamos en un mundo que es cada vez más inseguro. Si bien no se ha presentado una guerra de las dimensiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los problemas que están ocurriendo en autoritarismo, que de otro lado están minando todo el desarrollo en materia de democracia, está generando cambios tanto en la manera en la que las sociedades conviven y en el desarrollo de las organizaciones. Por eso ha venido proliferando la organización o la creación de ciertos grupos que puedan proteger a países de vulneraciones que puedan generar otros tipos de naciones. Los problemas que presenta un país como Rusia, como Bielorrusia, lo que pasa en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Myanmar, en toda esa explosión del autoritarismo. Nada más ver las últimas elecciones en Venezuela, cómo se presenta ese robo masivo para seguir ejerciendo el autoritarismo. Entonces está obligando a las naciones a protegerse. Esas alianzas por seguridad, entonces tal vez la más llamativa termina siendo la OTAN, que termina organizando una serie de países a los cuales los brinda de elementos militares para protegerlo en caso de una invasión de otro país. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido desde Rusia, si Rusia dijera voy a invadir a Turquía, lo piensa dos veces porque Turquía pertenece a la OTAN y si algún país invade un país miembro de la OTAN, los demás países que son miembros de OTAN deben ir a protegerlo. OTAN no es la única alianza por la seguridad. Está también lo que tiene que ver con el Tratado de Copenhague o la Alianza de Naciones Libres o la Coalición por la Seguridad Global, que una de ellas la hizo el ex primer ministro Shinzo Abe, que fue asesinado y que buscaba proteger a naciones como Japón, Corea del Sur, Australia de los intereses expansivos de China. El senador John McCain decía, estos nuevos elementos de alianza en seguridad pues pueden ser incluso los aspectos que hagan revivir o resurgir frentes de democracia o que la democracia no termine siendo minada. Si estamos en un mundo entonces más inseguro, otro de los elementos que ha ocurrido es, pues por un lado los países buscan protegerse estableciendo estas alianzas en seguridad y otros de los elementos para protegerse son las sanciones entre los países. Y esto entonces empieza a minar, por otro lado, estamos en un mundo globalizado o regionalizado, porque cuando se generan sanciones entre países, pues tú le aplicas sanciones al comercio, a la parte financiera, a la restricción de los viajes, a la asistencia militar. Y eso hace que el país o los países se vuelvan cada vez menos conectados. Entonces, ¿qué tipo de sanciones se presentan? Sanciones que van contra la vulneración de los derechos humanos, sanciones que buscan restablecer democracias, que ejerzan cambios políticos, que eviten conflictos territoriales, que ataquen el terrorismo, que se desestabilicen los regímenes, que prevengan guerras, que finalicen guerras. Por allá en los 90, la generación de sanciones ayudaba a restablecer las condiciones de países en un 50%, pero en la actualidad esas sanciones no logran generar efectividad ni en niveles del 20%. Nada más es mirar Estados Unidos las sanciones que le ha impuesto a Venezuela y el régimen sigue ahí presente. El mundo le ha puesto las sanciones a Rusia y ese régimen sigue ahí presente. Entonces, incluso estos elementos de sanciones antes generan en algunos elementos vulneraciones económicas a las sociedades y a las empresas. Nada más es ver lo que ocurrió en el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego los efectos que llevaron las sanciones disparando de manera consecuente los fenómenos inflacionarios. Entonces aplica sanciones y entonces estamos en una integración global o en una regionalización. Cuando uno analiza los datos asociados a la participación del comercio internacional en el PIB global y lo mira
década a década, desde los 900 a la actualidad, pues estamos hablando de que tenía una participación del orden del 12%, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial eso bajó al 15%, y de ahí venía escalándose 10-15%, al 2010 llegó a ser el 25%, pero en la actualidad esos niveles son por debajo del 22%. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que quiere estar conectado, pero que no quiere generar comercios globales, e incluso se están replanteando gran cantidad de los tratados de libre comercio. Entonces estamos abogando más por una regionalización. Entonces hay problemas de seguridad global, hay una desglobalización, hay elementos de mayores niveles de protección y hay pues unos riesgos en el desarrollo de las organizaciones. Entonces, si estamos hablando de ese mundo que está cambiando, que viene menos globalizado, que viene más inseguro, entonces luego cuáles van a ser las bases financieras para que puedan desarrollarse las empresas en ese nuevo tipo de entorno. Ahí tal vez lo que va a ser más protagonista son lo que se denominan las finanzas descentralizadas. En la actualidad los principales elementos financieros son centralizados, es decir, hay una gente que necesita unos recursos, hay un proveedor de recursos, pero en la mitad está un actor que orquesta esas relaciones. Lo puede ver uno en las posiciones de los créditos. Una persona que necesita los recursos pues va a una entidad bancaria, ella ejerce el tema de centralización, busca los recursos desde los ahorradores y de esa manera se transita el dinero. Hay centralización a través de las superintendencias financieras, hay centralización desde los elementos que generan los gobiernos. Y lo que plantean las finanzas descentralizadas es, venga, retiremos los que son los posibles intermediarios y más bien generemos elementos asociados con base tecnológica como el blockchain para que los elementos puedan fluir de una mejor manera. Eso suena bien porque si por ejemplo en la actualidad una persona necesita un crédito, pues va al banco y el banco le ofrece un crédito a una tasa efectiva anual del orden del 20-25%. Si fuera directamente a un ahorrador, pues entonces el ahorrador, en vez de ponerle al banco sus recursos a través de un CDT que le renta el 14%, pues va y lo pone directamente al prestamista y en vez de recibir un 14% de rendimiento, pues va a recibir un 20 o un 25%. Eso entonces suena bien, pero luego ¿cuáles son los posibles riesgos? O sea, ¿cuáles son las garantías para ese ahorrador que ese dinero luego cuando lo pone en un préstamo no se termine perdiendo? ¿Cuáles son los seguros? ¿Cuáles son los colaterales? En finanzas descentralizadas eso no existe. Digamos que la seguridad es la tecnología, el blockchain, las bases que se están generando de esa manera. Entonces no hay políticas a protección del consumidor, puede haber vulnerabilidad en ataques hacker, no existen esos mecanismos de garantías y colaterales y pues hay unos requerimientos de llaves privadas y esos requerimientos de llaves privadas pues es una llave encriptada que solamente la persona que la tiene la conoce. Entonces si la persona por ejemplo fallece, ¿qué pasa en todos esos elementos asociados a trazabilidad? En Sectorial, realizamos semestralmente fichas de entendimiento para más de 131 sectores, que te permitirán conocer la caracterización del sector en el mundo y en Colombia, y hacer una aproximación comercial al mismo. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Entonces, en un mundo desglobalizado, en un mundo inseguro, en una base financiera que pueden estar en las finanzas descentralizadas, luego tienes el último elemento clave que es la ciberseguridad. Entonces, cada vez es un mundo mucho más vulnerable a los frentes de ciberseguridad. Y eso no ocurre en sectores particulares, sino en la trazabilidad de todos los sectores. Ahora bien, hay ciberincidentes más comunes en un tipo de sectores que otros, pero entonces, ¿cómo ahora el elemento de tecnología, pero especialmente este tema de ciberseguridad, se vuelve clave para poder navegar en este nuevo tipo de constelación y en este mapa de transformación de las organizaciones, con un reto gigante? Es que gran mayoría de ejecutivos de ciberseguridad dicen que no están preparados para las amenazas que van a venir. De esta manera concluimos este tercer capítulo. Estamos hablando de todas
los elementos de transformación de las empresas, las bases adaptativas en los cambios que se están presentando en los entornos, en los sectores que están habitando, cómo se van dando esas adaptaciones. Hemos hablado de adaptaciones que se deben dar por el envejecimiento de la población, por la manera en la que se están cerrando las economías, por la presencia de la tecnología, la aceleración de inteligencia artificial, pensar en una inteligencia ambiental, y ahora hablamos de estos elementos asociados a los juegos geopolíticos. Los invito a que se conecten al último capítulo, donde vamos a estar analizando principalmente los elementos que tienen que ver con futuro de consumidor y de talento humano. En el próximo capítulo abordaremos el último aspecto de esta miniserie, donde hablaremos de los movimientos que tendrán los consumidores, empleados y líderes que moldearán las empresas.